climático del agua a través del Instituto para transitar del potencial conflicto a la potencial cooperación. Fue integrante de la delegación mexicana que participó en el panel de alto nivel para el agua de la ONU en la reunión de París 2015, en Washington 2016, en Nueva York 2017. También fue integrante de la delegación mexicana que participó en el grupo binacional para la negociación del Acta 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en el marco del Tratado Internacional de Tierras y Aguas entre México y Estados Unidos. El doctor Cervantes tiene una amplia trayectoria como coordinador editorial en innumerables obras bibliográficas sobre agua y cambio climático y ha sido galardonado con diversos premios y reconocimientos de múltiples organizaciones e instituciones. Agradecemos muy puntualmente al doctor Alejandro Cervantes su presencia y le cedemos el uso. Bueno, pues primero que nada agradecer la invitación del magistrado Rafael Hernández para estar el día de hoy al marco de esta serie de conferencias que se llevan a cabo en el Tribunal Agrario. Muchas gracias por la invitación y solicitarle que a través suyo haga llegar también el saludo para la magistrada presidente del Tribunal Superior. Agradecer también la presencia del ingeniero Antonio González, presidente de la Asociación Nacional de Unidades de Riego, que se encuentra con nosotros el día de hoy, la presencia del líder del movimiento campesino Benjamín Castillo y del doctor Mora, presidente del movimiento que se está gestando también de las colonias en Baja California, la abogada Marina, dos Marinas el día de hoy, de parte de una abogada especialista en materia agraria y la otra investigadora de la Facultad de Derecho, y vía digital se encuentra con nosotros la directora de la Facultad de Derecho, a quien le agradezco su presencia el día de hoy por medios digitales. Sí, se encuentran algunos amigos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y estamos transmitiendo por ahí en 3 o 4 plataformas a distintas partes para platicar de un tema que es sumamente importante y del cual estaremos reflexionando algunos minutos. Déjenme decirles que hace algunas semanas, reflexionando temas agrarios con el magistrado, platicábamos sobre esta particularidad que tiene el modelo de gestión del agua en México y cómo a raíz de la creación de la Ley de Aguas Nacionales se gestiona por separado la tierra y el agua. ¿Sí? Durante años y años la gestión de la tierra y el agua se dio como un todo, donde la tierra era lo más importante y bajo este principio jurídico de que lo accesorio sigue a lo principal, pues la tierra era el centro sobre el cual giraba la atención de los diferentes movimientos sociales y políticos. Hoy en día la realidad ha cambiado. Sí, me gustaría iniciar haciendo una reflexión sobre cuánta agua hay en el planeta, porque escuchamos constantemente que el planeta 3/4 partes es agua, y eso nos hace creer falsamente que tenemos una gran cantidad de agua disponible para usar como especie, como humanidad, y esa es una falacia. ¿Sí? Realmente del agua que tenemos disponible hoy en día en el planeta, el 97% del agua no se puede utilizar por los seres humanos. ¿Sí? Un gran porcentaje de ella, 75%, es agua salada. El resto está, aunque es agua dulce, está congelada en los polos. Entonces es agua que no se puede hacer. Y finalmente un 8% está inaccesible en el suelo a profundidades donde es sumamente complicado su extracción. ¿Sí? Entonces solo el 0.34% del agua del planeta es el agua que tenemos disponible para poder utilizar. La siguiente, es esto, ¿sí? 97.2 es agua que no se puede utilizar porque es agua salada. El 2.8 es agua dulce, y de ese 2.8, 3/4 partes es hielo
este 12% son agua que está inaccesible en el subsuelo, ¿sí? Entonces, únicamente el 0.34% en la siguiente lámina es el agua que está disponible. Ahora, decimos que tenemos una sola gota porque en un comparativo, si nosotros pudiéramos ver toda el agua del planeta y la pudiéramos meter en un galón de leche, como los que compramos en el súper, ¿sí? Una gota es el equivalente a lo que podríamos usar, ¿sí? Ese 0.34% representa una gota para el agua de todo el mundo, ¿sí? Y eso nos pone en una situación muy complicada, sobre todo si vemos en la siguiente lámina cómo es que ha venido la presión hídrica incrementándose en el mundo. En 2010 la ONU, a través del panel de expertos para cambio climático, declaró la bancarrota de agua. El planeta lo declaró en bancarrota, dijo ya no es sostenible, está en números rojos y no puede continuar el modelo de gestión como hoy lo conocemos. En 2007 el Foro Económico Mundial empezó a hacer un estudio conocido como el Estudio Mundial de Riesgos, ¿sí? O Global Risk. Las primeras 3 ediciones de este estudio, que se hace por 400 especialistas de diversas áreas del conocimiento, durante los primeros 3 años el agua no figuró, ni siquiera se consideraba como un riesgo importante. Sí las pandemias, sí los sismos, sí una posible guerra biológica, etcétera, pero no el agua. A partir de 2009, el agua encabeza el top 3 en todas las categorías, ¿sí? La crisis del agua preocupa y ya ha ocupado a la vez un lugar cada vez más importante en las agendas de los diferentes estados, en la agenda mundial, y desde luego la agenda nacional no es la excepción. Si vamos a la siguiente lámina podemos ver esta gráfica que es muy ilustrativa, ¿sí? De cuál es la razón de por qué se está incrementando tan fuerte la presión en los recursos hídricos, ¿sí? En 1950 la población mundial estaba casi sobre los 2.000 millones, ¿sí? Hoy en día la población mundial está casi ya rozando los 8.000 millones de personas en el mundo, ¿sí? Y vean cómo proporcionalmente empieza a disminuir desde los años 50 la disponibilidad de agua. La gráfica que ustedes ven, la barra azul, son los países desarrollados, que es en donde se ha medido este estudio. La roja son los países húmedos y la que aquí se ve como una especie de verdecito que es amarilla, son los países áridos, ¿sí? Entonces vemos que parece proporcional, pero la curva de crecimiento en la demanda de agua ha crecido al doble que la población, es decir, nuestra demanda cada vez ha sido mayor, y esto se debe en razón de que la huella hídrica de una persona hoy es mucho más elevada que la huella hídrica de una persona en los años 50, ¿sí? Tenemos un consumo de agua indirectamente mucho más acelerado, más grande, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente lámina. Esta es la nueva configuración de la agenda mundial. El agua se ha vuelto el centro de la agenda, ¿sí? Hace muchos años el agua era secundaria a los demás temas, y eso lo podemos ver fácilmente en cómo se ha llevado a cabo la gestión institucional de los problemas, ¿sí? Hace 50 años en México había una Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pero esa secretaría veía los temas secundarios, era la agricultura, y el agua era un tema adicional a la agricultura. Estaba la Secretaría de Desarrollo Urbano, en los cuales el desarrollo urbano era central y el agua era un tema secundario al desarrollo urbano, ¿sí? Estaba la Secretaría de Salud, que veía temas de agua potable y cloración de forma secundaria, ¿sí? Y esto ha venido evolucionando a lo largo de las últimas décadas. Hoy ya el agua no es secundaria a los demás temas, el agua es ya el eje central de la agenda mundial, ¿sí? El cambio climático se traduce, no hay otra forma de traducir al cambio climático más que en afectaciones relacionadas al agua. Es la cancha donde juega el cambio climático. Y esto es en razón de que el cambio climático modifica esencialmente los patrones de lluvia. Más lluvia, menos lluvia, más sequías o
inundaciones severas, tenemos más agua en menos tiempo y todo esto se va traduciendo en efectos que la única forma de combatirlos es a través de infraestructura hidráulica. La energía, también el otro gran tema de nuestro tiempo, ¿sí? La seguridad alimentaria, la recesión alimentaria, las turbulencias financieras, el agua gira alrededor de esto. El año pasado tuvimos una noticia de que el agua empieza a cotizar ya en la bolsa de Wall Street como futuro, ¿sí? Entonces ya el agua empieza a ser el centro de la agenda global. La siguiente lámina. Ahora, ¿cuánta agua hay en México? Para ir aterrizando hacia lo local. En México, adelante. Esta es la cantidad de agua que tenemos, básicamente 1.449 hectómetros cúbicos, que es la cantidad que recibe nuestro país en un año, ¿sí? De los cuales se evapora, ¿sí? Por evapotranspiración se pierde 1 millón. Entonces, básicamente lo que tenemos aprovechable son 451.000 hectómetros cúbicos, ¿sí? Esto se debe analizar desde 3 grandes perspectivas, ¿sí? La primera es la distribución temporal, ¿sí? La segunda es la distribución espacial y el área de análisis. Es muy importante, la distribución temporal es porque la cantidad que se registra de lluvia no es la misma durante todo el año. La mayor parte del territorio nacional recibe una gran cantidad de agua en el verano y luego tiene el resto de las estaciones es seco. Aquí en Baja California, por ejemplo, el método climático es al revés, porque aquí las lluvias son invernales. Entonces tenemos una cantidad de agua en invierno y el resto del año seco. Entonces los indicadores globales pueden esconder muchas veces las características importantes de cada región, ¿sí? La distribución espacial es lo mismo, no podemos comparar el sureste contra el noroeste, ¿sí? Son dos cuencas, dos mundos completamente distintos, uno en abundancia, donde incluso la abundancia se convierte en un problema, y otro con una escasez tremenda, que es un problema también. Entonces es muy importante seleccionar el área de análisis. Y en la siguiente lámina vamos a ver cómo es que cuando se trata de agua, la gestión por cuenca es una de las claves más importantes, ¿sí? Nosotros podemos ver este dato, el agua renovable per cápita en México es de 3.656 metros cúbicos por habitante al día, ¿sí? Pero si vemos el mapa detrás, vamos a ver que hay muchas cuencas, la mayor parte de las cuencas no cumple con este promedio, ¿sí? Todas las cuencas que están en azul son las que tienen mayor a 1.700. En blanco, en amarillo y en rojo vemos todas las que no cumplen, y de esas que se encuentran en azul, ¿sí? El 70% tampoco cumple con ese promedio per cápita. Y la siguiente lámina vamos a descubrir por qué. Aquí vemos las 13 grandes cuencas de nuestro país, y más de 85 millones de mexicanos no tienen esta disponibilidad promedio. Y eso lo podemos descubrir porque podemos ver que en el sureste, de este lado en la tabla, el sureste tiene 18.776 metros cúbicos por habitante al año. Entonces eso eleva el promedio de todo el país, pero solo sucede en una cuenca, que es la que tiene el sistema Grijalba-Usumacinta. El resto de las cuencas no tienen esa condición. Entonces, los indicadores globales, nacionales, si se utilizan con fronteras políticas, esconden las realidades de los territorios. Por eso, el agua tiene un sistema de gestión por cuenca que no obedece necesariamente a la división política o territorial, sino a las fronteras que la propia hidrología va marcando. La siguiente lámina. Esta es una gran realidad y es contrastante descubrir que mientras el sureste, aquí vamos a dividir al país en dos grandes regiones, la región sureste y el norte, centro y noroeste.
La región sureste posee el 67% del agua de este país. Básicamente el 70% está concentrado aquí. El resto del territorio posee solo el 30%. Pero esta región, que tiene el 70% del agua, produce tan solo el 17% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y en esta región vive aproximadamente el 20% de la población. Entonces, de ese tamaño es la desigualdad en materia de agua, ¿sí? Aquel 80% de la población con el 30% de agua tienen que generar el 80% del Producto Interno Bruto de ese país, y por eso es que se incrementa mucho más la presión hídrica en esa zona, porque de por sí no hay, y además la carga productiva es mucho más fuerte. Este mapa también es muy interesante de analizar, ¿sí? Porque aquí podemos contrastar. Aquí vemos la disponibilidad de agua, ¿sí? A más azul y morado hay mayor disponibilidad. Entonces vemos que la disponibilidad se concentra en esta zona. Y del otro lado, aunque no muy nítido, estamos viendo un mapa que muestra el grado de rezago social. Entonces podemos ver cómo perfectamente las zonas que tienen mayor agua son las zonas que tienen mayor grado de rezago social. Entonces esta realidad es contrastante, porque a mayor abundancia de agua hay menor producción, ¿sí? Y esta menor producción se traduce en una economía deficitaria, ¿sí? Y no solo es el rezago social. Si vamos al siguiente, podemos ver un mapa que nos muestra en la siguiente lámina el índice de desarrollo humano, que sigue el mismo patrón, y más adelante vamos a ver el grado de marginación, que sigue exactamente el mismo patrón de abundancia de agua, y por último vamos a ver ahí la imagen de la situación de la pobreza, ¿sí? En todos los mapas que vimos ahí coincide el patrón. A mayor abundancia de agua es mucho más alto el índice de marginación, pobreza, menor el índice de desarrollo humano, y esto no es coincidencia, sino es producto de una reflexión que vamos a hacer sobre el modelo de gestión de cuenca que se está aplicando en México. La siguiente lámina nos muestra esta parte, finalmente, que veníamos platicando, de cómo los promedios se elevan y los indicadores nacionales esconden la realidad. Miren, aquí podemos ver en Baja California el promedio es de 1000 metros cúbicos por habitante al día, ¿sí? Mientras que en el sureste es de 18,000, y en la Ciudad de México es de 142. Entonces 25 millones de personas viven con una disponibilidad promedio de 142 metros cúbicos por habitante al año, ¿sí? La siguiente lámina es la tendencia, ¿sí? Esta tendencia muestra nuevamente cómo ha venido disminuyendo la disponibilidad de agua y es creciente la población. La siguiente. Ahora, una pregunta: ¿en qué usamos? Si la disponibilidad de agua es realmente tan pequeña, ¿cómo usamos el agua que tenemos? ¿Sí? A nivel mundial, el 70% de la población se usa para el uso agrícola. Ese es gran parte de los motivos de la plática el día de hoy. El 70% del agua del mundo la estamos utilizando para producir los alimentos que consumimos, ¿sí? El 22% lo usa la industria y solo un 8% se destina para las ciudades. El uso público urbano, que incluye el uso doméstico y el agua que se utiliza como tal en las necesidades de vivir en una ciudad. Pero vamos a ver también un contraste interesante. Los países con mayor nivel de ingreso, ¿sí?, tan solo usan el 30% de su agua para la producción agrícola y destinan mucho más a la industria, el 60% a la industria, ¿sí? Mientras que los de menor ingreso llegan a destinar hasta 90%. Por ejemplo, el caso de la India destina el 90% de su agua en uso agrícola, ¿sí?, y un porcentaje mucho menor a la industria. Esto refleja cómo usamos el agua, pero también refleja que cada uso tiene un consumo distinto, ¿sí? Se ha vuelto polémico comparar a las industrias con los consumos de las ciudades,
¿sí? O al campo con el consumo de la ciudad. Aquí mismo en Baja California vimos un tema que se volvió mediático con la instalación de una cervecería. Y en la discusión se decía, esa cervecería va a consumir básicamente todo el agua de Tecate o la misma cantidad de agua que consume Rosarito en un año. Sí, es real, pero es algo que sucede en todo el mundo. O sea, te estás comparando usos, es como comparar peras con manzanas, es el uso industrial, el uso agrícola y el uso público urbano, tienen una naturaleza distinta. Solo se pueden comparar entre sí, ¿sí? Si lo comparáramos, por ejemplo, el caso de esa cervecera, lo comparáramos con el uso agrícola, correspondía a 700 hectáreas, mientras que el Valle de Mexicali tiene 211.000 hectáreas productivas, entonces no es nada, ¿sí? Si lo comparamos con el uso agrícola, si lo comparas con el uso industrial, y si lo comparas con una ciudad, bueno, pues desde luego se reduce, pero la clave está en que no se pueden comparar entre usos, se puede comparar entre industrias, entre productores agrícolas y entre ciudades. Ahí es fácil medir porque el parámetro de comparación es el mismo. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? 76% del agua agrícola en Baja California. Se destina el 76% del agua a el uso agrícola, 14% va al uso público urbano y tenemos un 5% de industria autoabastecida. Aquí habría nada más que hacer una acotación. La industria autoabastecida es la que tiene por sí misma una concesión de aguas nacionales, ¿sí? Y otra parte de la industria se puede cargar hacia el abastecimiento público cuando reciben agua de la ciudad, ¿sí? A través de un contrato con las comisiones estatales de servicios públicos. La siguiente lámina, por favor. Este es el conteo. Recibimos 1.850 millones de metros cúbicos por el río Colorado. Tenemos una recarga global de acuíferos de 951 millones de metros cúbicos al año entre los 48 acuíferos de Baja California, y hacemos una importación de cuenca, un trasvase de la batería de pozos de la Mesa Arenosa que se encuentra en San Luis Río Colorado, ¿sí? Y se hace ese trasvase, con lo cual prácticamente nos da 3.000 millones de metros cúbicos, que es el agua que utilizamos en Baja California. La siguiente. Esta es la forma en que se usa. Ahora vienen aquí las reflexiones después de estos datos de contexto. Vamos a la siguiente lámina. El uso agrícola en México consume, como decíamos, básicamente 3/4 partes del agua que tenemos. ¿Cómo lo utilizamos? La superficie productiva son 30 millones de hectáreas. De esas 30 millones de hectáreas, solo el 18%, y estos datos lo maneja muy bien la AMEXUR, se utilizan a través de infraestructura de riego. El otro 72% se produce a través del temporal. Únicamente se espera a que llueva y con eso se produce cada año. Entonces, 6.5 millones de hectáreas corresponden al riego. Básicamente la mitad, el 55%, se produce en los 86 distritos de riego del país. Y el otro 45% se hace a través de las más de 40.000 unidades de riego que existen, ¿sí? Y como unidad de riego, bueno, hay asociaciones que existen bajo esa denominación de unidad de riego, pero básicamente la Comisión Nacional del Agua considera unidades a todo aquel que tiene una concesión de aguas nacionales, por la figura a través de la cual se da esto, ¿no? Entonces, hay más de 40.000 usuarios que, sumados a los 86 distritos de riego, producen en el 18% de la superficie y con menos de la mitad del agua, producen básicamente el 80% de la producción nacional, ¿sí? Esto es muy importante. 7 millones de personas están ocupadas en este sector primario productivo, ¿sí? Que incluye, bueno, la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se ha venido dando esta gestión de agua a lo largo del tiempo? Hablábamos de un binomio indisoluble. Para que exista la producción agrícola se requieren básicamente dos elementos principales y otros dos que se hace dependiendo del tipo de producción, ¿no? Pero la producción requiere de agua, tierra
desde luego la semilla que se va a producir y el trabajo. Estos son los 4 elementos para la agricultura. Cuando viene la producción natural, no es necesario ni las semillas, el trabajo, ese trabajo lo hace la naturaleza por sí solo. Pero no puede haber producción de ningún tipo si no hay agua y no hay tierra. Incluso podríamos atrevernos a decir que en agua se puede producir porque hay hidroponía, ¿sí? Pero el agua es sine qua non. Sin agua no puede existir ningún tipo de producción. Y es por eso que hablamos de este binomio indisoluble, porque pues la naturaleza puede compensar la ausencia de trabajo, la ausencia de semillas en un trabajo en el ecosistema global a través de especies que hacen ese trabajo, ¿no? Pero el agua y la tierra son indispensables para que pueda darse esto, ¿sí? Y la siguiente lámina. Y hay diversos hitos de la gestión de la tierra y el agua en México, ¿sí? La tierra, bueno, es un movimiento, es algo que está sumamente estudiado, incluso pues aquí estamos en uno de los lugares que quizás tiene la mayor referencia a la gestión de la tierra en México, ¿sí? Hay diversos hitos, ¿no?, que se han pasado desde la colonia, donde básicamente la iglesia poseía los territorios. Después viene en la época de la Reforma la amortización de los bienes con Juárez y pasa a ser tierras nacionales, y luego viene un movimiento revolucionario donde se lucha por la repartición de la tierra y se crea años después el ejido, ¿sí?, que es como la estrella de la repartición de la tierra. Y incluso posteriormente se trabaja en un modelo para transitar del ejido nuevamente hacia la propiedad privada y darle una salida para construir unas condiciones de certeza que vamos a platicar ahorita. El agua se venía gestionando, como decía yo, de manera separada, fragmentada. El manejo institucional era fragmentado. No había como tal una institución que viera los diversos matices donde puede incidir el agua, ¿sí? La Secretaría de Agricultura gestionaba los asuntos relacionados al agua para riego, ¿sí? La Secretaría de Desarrollo Urbano veía los temas de agua potable, drenaje y saneamiento. La Secretaría de Salud veía otras circunstancias, y había también un gran vacío, una gran ausencia de autoridad en algunos otros puntos. Cuando vendías un rancho, el rancho incluía el río, el arroyo, el manantial, la laguna, lo que hubiera, ¿sí? Era secundario y seguía a lo principal. En 1989 se empieza a construir una visión de México distinta, ¿sí? Viene un cambio de paradigma que, para efectos de esta conferencia, no diremos si es bueno o es malo, simplemente se da un cambio de paradigma, ¿sí? Y se plantea un modelo económico que lleva consigo una serie de reformas, pero lo que se trata de hacer es impulsar fuertemente a la economía, y para poder impulsar a la economía requieres brindar certeza, ¿sí? Certeza a la inversión, y esto puede ser la inversión nacional o extranjera, no importa, pero el inversionista requiere de certeza, y requiere de certeza en dos aspectos principalmente, en muchos otros, pero dos son los principales: la tierra, tener certeza de la tierra, y para dar certeza de la tierra se construye un modelo en el que se permite salir del ejido como una posesión colectiva y poder transitar hacia la propiedad privada. Y en el esquema del agua se construye el régimen de concesiones, ¿sí? Se empieza por hacer un manejo integral del agua. Entonces nace la Comisión Nacional del Agua y roban a todas esas dependencias que tenía modalidad o figura. Entonces le puedes brindar certeza a un inversionista o a cualquier usuario sin necesidad de romper ese paradigma constitucional. El agua sigue siendo la de la nación, pero te doy certeza sobre un título de concesión para que puedas usar y aprovechar una cantidad de agua importante. Y esto rompe muchos esquemas la gestión del agua. Al inicio de la conferencia decía, el agua antes era secundaria, no era un problema, hoy es la estrella. Por eso los derechos de riego antes se medían en tierra, ¿sí? La mayor parte de los distritos de riego y en el país
Se sigue diciendo, tú tienes un derecho de riego por 20 hectáreas, por 10 hectáreas, por 15 hectáreas, porque la estrella era la tierra, ¿sí? La tierra era lo que daba tenencia y certidumbre. Hoy en día transitamos en el esquema de concesiones hacia un modelo de volumetría y entonces ya le pusimos cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya entramos hacia una fase de mayor escasez, de mayor demanda. Aquí mismo en Baja California, antes en esas 20 hectáreas tú podías sembrar lo que tú quisieras y había agua suficiente para dotarte los riegos que quisieras, las cantidades que quisieras. Hoy ya le ponemos un número a ese derecho de riego, lo equivalente por hectárea. Y si ya quieres sembrar algún cultivo que requiera de más cantidad de agua, entonces tienes que traer otro derecho de riego para sobreponer, ¿no? El ejemplo del dátil, aquí en Baja California, el dátil que ya tiene una lámina de 1.8, ¿sí?, de 18,000 metros cúbicos al año, requiere de 2 derechos de riego por cada hectárea, ¿sí? Es decir, traes el agua de otra tierra y eso va a provocar un fenómeno que es interesante de estudiar. Pero lo importante de concluir aquí es que la gestión del agua cambió el paradigma con la Ley de Aguas Nacionales. Se crea este régimen de concesiones para dar certeza de la tenencia del agua, ¿sí? Y con ello también se empieza a construir el paradigma del agua como un bien económico, ¿sí?, con la impresión de que al momento de constituirse como un bien económico iba a tener un mayor cuidado y la gente se iba a responsabilizar mucho más en el uso, ¿sí? A veces hasta que no te duele en la cartera no lo cuidas y la propiedad colectiva hace que sea de todos y de nadie, ¿sí? Pero cuando se convierte entonces como un bien económico, empieza a adquirir un valor en el mercado, ¿sí? Entonces ya tienes una volumetría y empieza a tener un valor. Y hoy en día podemos decir, bueno, es que he escuchado críticas que dicen es que el agua ya vale mucho dinero. Sí, así se pensó la reforma en los 92, se pensó para que el agua adquiriera un valor en el mercado, para que el agua fuera un bien económico, para que fuera objeto de intercambio, de consumo. De hecho, se planteó el mercado del agua. En la Ley de Aguas Nacionales tenemos el Banco de Agua también, que por diversas razones que podemos hablar en la historia, dejó de funcionar, ¿sí? Pero porque se eliminó la figura de caducidad, ¿sí? Pero realmente el sistema estaba pensado para eso, para que el agua fuera un bien económico que incidiera en los mercados nacionales e internacionales. Entonces, esto que está sucediendo de Wall Street, de que el agua cotiza en el mercado de futuros, en México se implementó desde el 89 para transitar hacia esto, a que el agua sea un bien económico. Entonces, con la reforma de principios de los 90, la Ley de Aguas Nacionales plantea el sistema de concesiones, y al crear el sistema de concesiones sucede algo completamente extraño que tal vez no se midió. Se separó la gestión de la tierra de la gestión del agua, ¿sí? Ahí se rompió ese binomio que llamamos indisoluble. Se rompió porque entonces tú puedes tener una concesión y puede ser que al momento de nacer, nacen juntos y tienes una concesión sobre una tierra, pero con el paso del tiempo el agua se puede ir por otro lado y la tierra por un lado distinto, y se crea un fenómeno que hoy en día está generando diversos efectos que vamos a ver ahorita. Pero entonces se rompe este binomio de gestión y se gestiona ya por separado la tierra y por separado el agua. Y bueno, esto decíamos es la construcción de las condiciones necesarias para la aplicación de un modelo de producción que entra en este concepto que hoy está de moda de lo neoliberal, ¿sí? Es como una moda retro porque era de los 90, pero hoy se está retomando y se está analizando los resultados que ha tenido. Entonces, este paradigma surge ahí. A la siguiente lámina podemos ver este esquema ideal, ¿sí? Donde teníamos una cantidad de tierra y una cantidad de agua para esa tierra, y eso nos ayudaba en la producción agrícola. Hoy en día esto se empieza a romper. Así, por ejemplo, en Baja California estaba así, bueno, una cantidad de tierra mucho mayor que la disponibilidad de agua, pero finalmente había congruencia en la repartición de la tierra y el agua. Hoy así pudiera verse el modelo. Con el paso del tiempo empezamos a encontrar
que hubo usuarios que empezaron a acumular agua. Podemos cuestionarlo o no, porque se ha platicado mucho de este fenómeno del acaparamiento del agua. Finalmente no sé si es bueno o malo, porque también puede ser producto de un esfuerzo, ¿sí? de muchos años de esfuerzo de garantizar la productividad de un rancho, ¿sí? No necesariamente extranjero, puede ser un productor nacional. Las circunstancias pueden ser muchas y no se puede calificar de bueno o malo. Lo que es cierto es que sí hay usuarios que empiezan a hacer una acumulación de agua sobre una cantidad de tierra, y esto provoca que empiece a haber usuarios que no tienen agua pero sí tienen tierra. Entonces tenemos aquí ya una tierra improductiva y tenemos agua también que flota sin tener tierra, ¿sí? Usuarios que tienen tenencia de agua, usuarios que tienen tenencia de tierra, y aquellos que tienen ambas y que han ido acumulando, sobre todo el caso del agua. Tenemos un caso muy famoso en Baja California, que es el caso del ejido Oviedo Mota, ¿sí? Que históricamente han venido en esta lucha por el agua. Nace el decreto presidencial con un error, o bueno, no sé si error o propósito, pero hay una palabra, y están generando una rentabilidad, pero no son productivos respecto al usuario, únicamente lo rentan para que alguien más finalmente aterrice en este esquema. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones aquí? 30 años después de la Ley de Aguas Nacionales, de su creación e implementación, podemos ver y analizar distintas modalidades. Se ha incrementado sustancialmente la cantidad, el valor de la producción agrícola. ¿Sí? Esto es cierto. Se generó esa certidumbre que se pensaba con la tenencia del agua, llegaron inversiones importantes al sector agrícola. Hoy en día se es mucho más productivo, con mucha menos agua. Ha habido también avance importante en la eficiencia del agua, el uso de cómo se usa el agua, pero también se ha provocado que la brecha de la desigualdad se haga más grande. Y esto es una consecuencia de cómo está pensado el modelo en sí mismo, ¿sí? Porque al ser el agua, al transitar el agua de ser propiedad de la nación a tratar de empujarla y ahora convertirla en un bien económico, entonces el agua empieza a jugar en la ecuación económica. Y esto implica que quien tiene más poder económico puede adquirir más agua, hablando del tema productivo y dejando un poco de lado el tema del derecho humano al agua, que eso es otra cosa. El derecho humano al agua únicamente es para uso doméstico, pero tratándose de producción agrícola o industrial o de cualquier tipo, el agua ya es un factor que juega en la ecuación económica. Entonces quien tiene mayor poder adquisitivo pues puede tener acceso a más agua, y esto provoca que el que más tiene pues adquiere más agua, puede producir mucho más, y el que menos tiene cada vez tiene menos condiciones para poder crecer. Entonces el sistema fue pensado, me parece, que para plantear esas condiciones, dar certidumbre de la tenencia del agua, y ha cumplido. Fue planteado para convertir al agua en un bien económico importante, susceptible de medirse en el mercado, susceptible de tratarse por separado, y de ser un bien económico susceptible de intercambio y de negociación. Y se ha cumplido ese objetivo también, ¿sí? Porque hoy en día el agua es un bien económico, que no nos quepa duda. Las reflexiones al respecto es qué más nos han traído ese sistema de concesiones. Además de estos resultados, ¿ha cumplido su objetivo con el que fue creado? Sí, pero se está incrementando aún más la brecha de la desigualdad. Entonces es necesario replantearlo. Hoy tenemos básicamente casi 9 años de una deuda importante que tiene el Congreso de la Unión. Cuando se hizo la reforma de 2012 para subir o reconocer el derecho humano de acceso al agua como un derecho constitucional, se planteó también en los artículos transitorios que se daba un plazo de 365 días para que el Congreso emitiera la Ley General de Agua, ¿sí? Y ese plazo se venció en febrero del año 2013.
Entonces, básicamente estamos ya muy cerca de cumplir los 9 años y no se ha emitido esa Ley General de Aguas. Y mientras no se emita esa Ley General de Aguas, el derecho humano al agua es básicamente un sueño que no se puede materializar. Está reconocido en la Constitución, pero no dejan de ser buenas intenciones, porque no existe la ley que permita hacer que ese derecho constitucional conviva con la realidad del sector agua, de cómo fue planteado en su marco legal y en su marco institucional. Cuando se reconoció por primera vez el derecho humano al agua en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas, la propuesta que se hizo para reconocerlo como derecho humano fue una propuesta que tuvo la mayor cantidad de votos a favor en la historia, ¿sí? 84 votos a favor. Pero después de los votos a favor y del gran apoyo que dieron los países, más de 56 países pidieron un derecho a explicación del sentido de su voto, lo cual también fue un récord histórico. Y todos los países explicaron la parte en la que dijeron, sí estoy de acuerdo en que sea un derecho humano, pero lo importante es definir tiempos y cómo me va a impactar el hecho de tener que garantizar ese derecho humano, porque se requiere de infraestructura y no tengo la capacidad económica para hacerlo. Entonces en México se planteó como un derecho constitucional, pero no se ha podido aterrizar porque hay una gran ausencia, que es la Ley General de Aguas. Se ha transitado a través de diversos foros, pero no se ha podido concretar una propuesta formal. Hay 3 grandes proyectos ahora, me parece que los 3 tienen ventajas y desventajas también importantes, pero casi estamos por cumplir 30 años de la Ley de Aguas Nacionales y es importante preguntarnos si los resultados que se han tenido son los mejores para el país y cómo va a convivir en el futuro este régimen de concesiones que se planteó en la ley con la transformación que está viviendo el país, si va a ser compatible con las nuevas políticas que se están planteando, porque la Ley de Aguas Nacionales, además de crear todo el sistema legal e institucional del manejo del agua, planteó una política pública de cómo iba a ser en el futuro. Hoy en día se está planteando un cambio de paradigma bajo un modelo diferente. Habría que hacer los ajustes necesarios para que puedan convivir. De lo contrario, va a transitar en una cuerda separada, como dicen aquí en el tribunal. Entonces, yo dejo estas reflexiones importantes, me parece que son importantes y que debería ser el motivo de diversos foros, y básicamente estas son las conclusiones, ¿no? Lo que decíamos, a 30 años de su implementación es importante evaluar el resultado del modelo de gestión de las aguas nacionales, en particular de este sistema de concesiones, y revisar a profundidad cuáles han sido los resultados de esa política pública, de ese marco institucional y de ese marco jurídico, y dejar un poco de lado la discusión de la mayor parte de los foros, que está centrada en lo superfluo y no están entrando a discutir los verdaderos temas de fondo. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Antes de preguntas.